Panamá, 1988. Ustedes, señores, lo único que acaban de recibir es este machete que representa la dignidad del pueblo panameño. Representa la dignidad del pueblo panameño. 20 de diciembre de 1989, la Casa Blanca. Ciudadanos compatriotas, anoche ordené a las fuerzas militares de Estados Unidos entrar en Panamá. Los objetivos de Estados Unidos han sido salvaguardar la vida de los estadounidenses, defender la democracia en Panamá, combatir el narcotráfico y proteger la integridad del Tratado del Canal de Panamá. Se han hecho muchos intentos para resolver esta crisis mediante la diplomacia y las negociaciones. Todos fueron rechazados por el dictador de Panamá, el general Manuel Noriega, un narcotraficante acusado formalmente. Durante casi una década, un solo hombre ejerció un poder absoluto en Panamá, moviendo los hilos desde las sombras con astucia y brutalidad. No era presidente, pero controlaba presidentes. No siempre estaba a la vista, pero su influencia se sentía en cada rincón del país. Era un militar que jugaba en dos bandos a la vez, aliado indispensable de la CIA en plena Guerra Fría, y al mismo tiempo, un dictador implacable que gobernaba con puño de hierro. Su nombre, Manuel Antonio Noriega. Para unos, fue un estratega brillante, capaz de convertir a Panamá en un tablero de ajedrez geopolítico. Para otros, un tirano despiadado que sembró el miedo con persecuciones, desapariciones y represión. Amigo y enemigo, pieza útil y luego desechable, Noriega supo sobrevivir a traiciones, conspiraciones y a los vaivenes de la política internacional. Pero su ascenso tenía fecha de caducidad. Quien alguna vez fue protegido de Washington, terminó convertido en su enemigo número uno. La misma nación que lo había entrenado y utilizado en operaciones secretas lo persiguió sin descanso, hasta derribar su poder en una de las invasiones más impactantes de finales del siglo XX. Esta es la historia de cómo un militar ambicioso pasó de ser espía y colaborador de inteligencia a dictador absoluto, y cómo terminó cayendo en manos de aquellos que alguna vez lo consideraron indispensable. Noriega, la invasión de Panamá. Algunas escenas de este programa han sido recreadas. Panamá, un país diminuto en tamaño, pero gigante en importancia. Una delgada franja de tierra que divide continentes y une océanos, el punto donde el mundo se encuentra y el comercio global respira. Durante los años 80, este territorio estratégico dejó de ser solo un paso marítimo, se convirtió en el tablero de un juego geopolítico letal. Las potencias del mundo fijaron su mirada en Panamá. El canal era la joya, el premio, la ruta que ningún imperio podía perder. Y en medio de ese ajedrez internacional emergió un hombre, un militar astuto que entendió que controlar Panamá era mucho más que gobernar un país pequeño. Era sostener en sus manos una llave que podía abrir o cerrar el flujo del comercio mundial. La Guerra Fría, el narcotráfico, la CIA y los intereses económicos se entrelazaron sobre este pedazo de tierra tropical. Cada decisión, cada movimiento, podía inclinar la balanza del poder. Panamá, diminuto en el mapa, se convirtió en el escenario de un juego peligroso, un juego que marcaría la historia de América Latina. Manuel Antonio Noriega nació el 11 de febrero de 1934 en la ciudad de Panamá, en el barrio popular de El Terraplén de San Felipe. Hijo extramatrimonial, su madre, de apellido Moreno, trabajaba como cocinera y lavandera. Su padre, Ricardo Noriega, era contador. La madre falleció de tuberculosis cuando él aún era un niño, y el pequeño Manuel quedó al cuidado de una madrina, en un modesto apartamento de una sola habitación en la zona marginal del Terraplén. Para cuando tenía 5 años, ya había perdido a ambos padres.
Su origen estuvo marcado desde el principio por la desigualdad y el abandono. En su infancia conoció de cerca la pobreza y las duras carencias de las clases bajas panameñas. La figura paterna brilló por su ausencia, y el niño Manuel tuvo que aprender a valerse en un entorno hostil. En el barrio se burlaban de él por su baja estatura, su acné y las cicatrices en el rostro. Sin embargo, encontró refugio en el estudio. Era un alumno aplicado, inteligente y disciplinado, que siempre lograba destacar en clase. Comenzó su educación en la Escuela República de México y, gracias a su empeño, logró ingresar al prestigioso Instituto Nacional de Panamá. Considerado la mejor secundaria del país y semillero de importantes líderes nacionalistas. Sus compañeros lo describían como un niño extrañamente serio, reservado, disciplinado y siempre impecablemente vestido, producto de los cuidados de su madrina. Fue en el instituto donde conoció por primera vez a su medio hermano mayor, Luis Carlos Noriega Hurtado, un ferviente activista socialista. Hasta ese momento, Manuel desconocía la existencia de sus hermanos. Con el tiempo, se fue a vivir con Luis, quien lo introdujo al mundo de la política y lo reclutó en la juventud del Partido Socialista. Años más tarde, ese mismo hermano llegaría a presidir el Tribunal Electoral de Panamá. Bajo su influencia, Noriega participó en marchas estudiantiles y comenzó a escribir artículos en los que denunciaba la presencia militar y política de Estados Unidos en Panamá. No obstante, ya en esos años empezaba a gestarse la contradicción que lo acompañaría toda su vida, mientras marchaba junto a los socialistas, en secreto. Empezaba a colaborar con los servicios de inteligencia estadounidenses, entregando información sobre las actividades de sus propios compañeros. En 1955 recibió su primer pago de parte de Estados Unidos, $10.70. Una suma modesta, pero profundamente simbólica, era el inicio de una relación ambigua que definiría su destino. Ese pequeño desembolso selló un pacto secreto con Washington que con el paso de los años convertiría a Manuel Antonio Noriega en uno de los informantes y operadores más valiosos y también más temidos de toda la región. Tras terminar la secundaria, intentó ingresar a la Universidad de Panamá para estudiar medicina. Sin embargo, fue rechazado. La falta de recursos y las pocas vacantes, reservadas en su mayoría para los hijos de las familias blancas y acomodadas de la élite panameña, cerraron de golpe aquella puerta. La frustración fue enorme, pero también decisiva, lo empujó a buscar otro camino para ascender socialmente. Ese camino sería la carrera militar. Gracias a una beca y al apoyo de contactos dentro del gobierno, Noriega fue aceptado en la Academia Militar de Chorrillos, en Lima, Perú. Su viaje marcó un antes y un después, dejaba atrás al muchacho humilde y marginado del terraplén, para dar paso al joven cadete que comenzaba a forjarse en la disciplina castrense. Allí aprendería la astucia, la obediencia y la construcción de redes de poder que, años más tarde, lo llevarían a convertirse en el hombre fuerte de Panamá. A finales de los años 60, en pleno clímax de la Guerra Fría, la CIA encontró en Manuel Antonio Noriega a un aliado perfecto. Desde su posición en el ejército panameño, proporcionaba información clave sobre Cuba, Nicaragua y Colombia, al mismo tiempo que escalaba con sigilo en la jerarquía militar de su país. Durante años, Noriega recibió cientos de miles de dólares de la agencia estadounidense. A cambio, se convirtió en un engranaje esencial dentro de la estrategia de Washington para América Latina. Su relación con la CIA no fue circunstancial ni breve. Desde la década de 1950 hasta poco antes de la invasión estadounidense a Panamá, Noriega mantuvo una colaboración cercana con la Agencia Central de Inteligencia. Para Estados Unidos, fue una de sus fuentes más valiosas de información, pero también un canal fundamental para el movimiento de armas, equipos militares y dinero destinado a las fuerzas de contrainsurgencia en Centro y Sudamérica. Sin embargo, la doble vida de Noriega nunca fue un secreto. Paralelamente a sus funciones como informante y operador de inteligencia,
Fue también un actor central en el tráfico internacional de cocaína. Los propios agentes estadounidenses conocían desde hacía años sus vínculos con el narcotráfico. Aún así, eligieron tolerarlo, porque su utilidad para encubrir y facilitar operaciones militares en la región superaba cualquier escrúpulo moral. En 1962, Manuel Antonio Noriega regresó a Panamá tras graduarse en la Academia Militar de Chorrillos, en el Perú. Tenía apenas 28 años cuando fue incorporado como subteniente a la Guardia Nacional, una institución que ya comenzaba a perfilarse como árbitro del poder político panameño. Durante su estancia en el Perú había conocido a su compatriota Roberto Díaz Herrera, entonces estudiante de la Academia de Policía, quien con el tiempo sería primero un aliado cercano y, más tarde, un feroz enemigo. En aquellos años, la Guardia Nacional se consolidaba como el verdadero poder detrás de los presidentes. Y aunque Noriega provenía de un origen humilde y con escasos recursos económicos, supo destacar rápidamente. Su carácter reservado, su destreza para manejar información y su firme lealtad a la jerarquía militar lo convirtieron en un recurso valioso para la institución. Desde el inicio, Noriega encontró en Omar Torrijos Herrera mucho más que un superior. Torrijos, oficial de gran carisma y ambición, vio en aquel joven de origen humilde, disciplinado y reservado, a un soldado leal y útil. Nació allí una relación estrecha, una alianza que marcaría el destino de ambos. Su primera asignación fue en la provincia de Colón, una ciudad portuaria y estratégica. Allí, Noriega desempeñó labores de control y seguridad, en una región agitada por tensiones sociales y movimientos sindicales que comenzaban a incomodar a empresas extranjeras y al propio gobierno. Más tarde, Torrijos decidió trasladarlo a la provincia de Chiriquí, en el occidente del país. Lo nombró jefe de tránsito, un cargo modesto en apariencia, pero que le permitió reforzar la confianza directa de su mentor. Fue en esta etapa cuando conoció a Felicidad Cieiro, una joven maestra. El romance se transformó pronto en compromiso y en matrimonio. Para los padres de Felicidad, Noriega no era precisamente el yerno ideal, lo veían como un hombre de origen pobre, de rostro marcado por cicatrices y sin grandes perspectivas. Sin embargo, Felicidad apostó por él, y lo acompañaría en toda su carrera. Fruto de esa unión tuvieron 3 hijas, Thaís, Sandra y Lorena Noriega. En 1966, Noriega recibió un entrenamiento clave. Fue enviado a la célebre Escuela de las Américas, ubicada en la zona del Canal, bajo administración de Estados Unidos. Allí aprendió técnicas de inteligencia militar, contrainsurgencia y operaciones psicológicas. Aquella formación le dio un perfil especializado que lo distinguiría del resto de los oficiales. Tras su regreso, fue ascendido a teniente primero y pronto recibió una misión delicada directamente de Torrijos: hacerse cargo de la inteligencia en la zona norte de la Guardia Nacional. Su tarea era clara: infiltrarse y neutralizar a los sindicatos de la United Fruit Company, que desafiaban los intereses de la élite y del propio régimen. Noriega demostró eficacia y dureza, consolidando su reputación como hombre de operaciones encubiertas. Por encima de él estaba el coronel Boris Martínez, su superior inmediato, un hombre influyente dentro de la Guardia Nacional. La relación con Martínez fue ambivalente, jerárquica, tensa, pero también parte de la red de poder que lo mantenía en ascenso. Noriega pasó de ser un subteniente recién graduado, con un futuro incierto, a un prometedor estratega de inteligencia, protegido por Omar Torrijos y cada vez más indispensable en las sombras del poder. Entre 1964 y 1968, Panamá atravesó un periodo de fuertes tensiones políticas y sociales marcado por el descontento frente a la corrupción, la creciente influencia de Estados Unidos en el canal y la fragilidad de las instituciones. En mayo de 1968 se celebraron elecciones presidenciales. El ganador fue Arnulfo Arias Madrid,
un político veterano que sentía un profundo desprecio por los militares. Arias asumió la presidencia el 1 de octubre, pero su mandato estaba destinado a durar muy poco. El 10 de octubre, apenas 10 días después de juramentarse, el presidente Arnulfo Arias ordenó una purga de altos oficiales de la Guardia Nacional. Esa decisión encendió la mecha. En la madrugada del 11 de octubre de 1968, un golpe de Estado, encabezado por el mayor Boris Martínez, cabecilla del movimiento, el teniente coronel José Humberto Ramos, el mayor Humberto Jiménez y el coronel Federico Boyd. El golpe de Estado marcó el inicio de una dictadura militar que se prolongaría por 21 años. En los días posteriores al derrocamiento, la represión se intensificó, aumentaron las detenciones, torturas, asesinatos y desapariciones. Muchos opositores huyeron al exilio, mientras que en todo el territorio nacional se suspendieron las garantías constitucionales. La Universidad de Panamá y el Instituto Nacional fueron intervenidos y cerrados, con el fin de evitar que los estudiantes se organizaran para protestar. El 13 de octubre de 1968 asumió el poder una junta provisional de gobierno, encabezada por los coroneles José María Pinilla y Bolívar Urrutia. La nueva administración militar fue reconocida por Estados Unidos y por otros países en las semanas siguientes. Pero dentro de la Guardia Nacional no había unidad. Se desató una pugna entre Omar Torrijos y Boris Martínez. Aunque Martínez había encabezado la asonada militar, terminó siendo desplazado por Torrijos. En un inicio compartieron el poder, pero sus estilos eran irreconciliables. Martínez privilegiaba la represión radical, mientras Torrijos apostaba por la política, las alianzas y la búsqueda de apoyo popular. La ruptura definitiva llegó el 24 de febrero de 1969, cuando Torrijos envió a Martínez al exilio en Estados Unidos, acompañado por los coroneles Federico Boyd y José Ramos, así como por el mayor Humberto Jiménez. Desde ese momento, Martínez desapareció de la escena política y Torrijos quedó como líder indiscutido de la Guardia Nacional. Rápido en sus decisiones, Torrijos se proclamó general y asumió de facto el gobierno. Para consolidar su poder encarceló a presuntos comunistas, tomó el control de la universidad y reprimió con dureza a la oposición. Sin embargo, no dudó en desafiar a Washington apoyando a los sandinistas en Nicaragua y estrechando lazos con Cuba, bajo el liderazgo de Fidel Castro. Diciembre de 1969 trajo consigo la mayor amenaza a su poder, un viaje a México que dejó el mando expuesto y abrió la puerta a la conspiración. Un grupo de militares intentó apartarlo del mando y el país quedó en vilo. La situación se resolvió gracias a la intervención de un joven oficial, Manuel Antonio Noriega, jefe militar en la provincia de Chiriquí. Con lealtad y eficacia, Noriega organizó la resistencia, sostuvo la base de apoyo en el occidente y facilitó el retorno de Torrijos al poder. Ese episodio lo consolidó como figura clave dentro del aparato militar. Comenzamos entonces un proceso de liberación. No estamos negociando. La negociación es parte de un proceso de liberación. Que si no resulta por liberación, yo no le voy a dejar a las futuras generaciones un país ocupado. Entonces tendremos que ir a la lucha de liberación. Ya sin rivales internos, Torrijos gobernó con autoridad absoluta. En paralelo, Noriega ascendía silenciosamente, tejiendo redes de inteligencia militar bajo la confianza y protección de su jefe. El general impulsó profundas reformas económicas y sociales. Sustituyó la elitista Asamblea Nacional por un cuerpo orgánico, redistribuyó tierras, inauguró escuelas y promovió empleos mediante un ambicioso programa de obras públicas. También intentó disminuir el poder de las familias oligárquicas conocidas como los rabiblancos. Pero su proyecto estuvo marcado por la intolerancia. Muchos dirigentes opositores fueron encarcelados, exiliados o asesinados. El mayor desafío de Torrijos no se encontraba dentro de Panamá, sino en el canal, bajo control estadounidense desde 1903.
convencido de que la verdadera soberanía del país dependía de recuperar esa franja estratégica. Libró durante años una intensa batalla diplomática. El esfuerzo alcanzó su punto culminante en 1977, cuando, junto al presidente Jimmy Carter, firmó los tratados Torrijos-Carter, que establecieron la devolución progresiva del canal hasta el año 2000. A cambio, Torrijos se comprometió a convocar elecciones libres. Fue la cúspide de su carrera, su victoria política más trascendental y el legado que marcaría para siempre la historia de la nación. Y ahora vamos hacia adelante, porque Omar Torrijos no es héroe con sangre ajena. Omar Torrijos los va a acompañar a ustedes, y los 6.000 fusiles en la guardia es más para defender la integridad, la dignidad de este pueblo. Así, entre conspiraciones, reformas y batallas diplomáticas, Omar Torrijos consolidó su liderazgo. Y mientras tanto, en las sombras del poder, Manuel Antonio Noriega avanzaba con un ascenso silencioso pero implacable. Un mes después del fallido golpe de Estado, Manuel Antonio Noriega fue ascendido al rango de capitán. Su ascenso fue meteórico. Apenas 7 meses más tarde alcanzó el grado de teniente coronel y recibió el cargo más sensible de la Guardia Nacional, la jefatura de inteligencia militar. Desde esa posición estratégica, Noriega se convirtió en un operador implacable. Mandó al exilio a más de 1.300 personas que consideraba enemigos del régimen y construyó un sistema de archivos secretos sobre civiles, militares y miembros del Poder Judicial. Esos expedientes le sirvieron como armas de presión, con ellos chantajeaba, intimidaba y acosaba, consolidando un control absoluto sobre quienes pudieran desafiarlo. Su papel dentro del régimen fue claro, era el brazo ejecutor de las decisiones más oscuras. Muchos lo describían como el gángster de Torrijos, el responsable del trabajo sucio que nadie más quería hacer. A su sombra se vincularon las desapariciones del sacerdote Héctor Gallego en 1971 y del estudiante Vito Wald en 1976, así como otras prácticas represivas que marcaron el periodo. En 1971 fue incorporado a la nómina de la CIA, la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos. Años después, comenzaron a circular los primeros informes internos que lo vinculaban con el narcotráfico y el contrabando de armas. Sin embargo, Washington optó por ignorar las advertencias. Noriega era considerado una pieza clave para los intereses norteamericanos en Centroamérica. Su habilidad para moverse en distintos bandos lo convirtió en un actor único. Mientras entregaba a la CIA información detallada sobre movimientos políticos y actividades subversivas en la región, también vendía datos confidenciales a Fidel Castro en Cuba. Sorprendentemente, a pesar de conocer sus dobles lealtades, la propia CIA decidió mantenerlo bajo su protección. Durante la segunda mitad de los años 70, Noriega jugó un rol crucial en los conflictos regionales. Facilitó el envío de armas hacia Nicaragua, tanto de origen cubano como estadounidense. Tras la caída del dictador Anastasio Somoza en 1979, continuó contrabandeando armamento, esta vez hacia las guerrillas de izquierda que combatían en El Salvador. Para cuando Panamá entraba en la década de 1980, Noriega no solo era el jefe de inteligencia militar, era el hombre que manejaba la información, controlaba el exilio, decidía sobre la represión y tejía alianzas en ambos bandos de la Guerra Fría. Al momento de la muerte de Torrijos, su poder era vasto, aunque ejercido desde las sombras. Oficialmente, ocupaba el cargo de jefe de inteligencia. En la práctica, se había convertido en el verdadero guardián de los secretos del régimen y en el operador indispensable para sostenerlo. El 31 de julio de 1981, Omar Torrijos, el general que había negociado la devolución del canal y que soñaba con un país soberano, murió en un accidente aéreo en las montañas de Coclecito. El avión cayó sin dejar sobrevivientes. Oficialmente, se habló de fallas técnicas, pero las dudas nunca se disiparon. Para muchos, su muerte fue más que un accidente,
un misterio envuelto en conspiraciones, intereses extranjeros y enemigos internos. Tras la desaparición de Torrijos, un vacío de poder se abrió en Panamá. Y de esas sombras emergió la figura de su colaborador más ambicioso, Manuel Antonio Noriega. Tras la muerte de Omar Torrijos, el coronel Florencio Flores Aguilar ascendió a general y ocupó formalmente el puesto de comandante en jefe de la Guardia Nacional. Pero el verdadero poder descansaba en un trío que operaba desde las sombras: Rubén Darío Paredes, Roberto Díaz Herrera y Manuel Antonio Noriega. Habían sellado un pacto secreto: repartirse y turnarse el control del país. En marzo de 1982, Flores fue destituido y Paredes ascendió a general, tomando el mando de la Guardia Nacional. El acuerdo era claro: los militares apoyarían la candidatura presidencial de Paredes en 1984 para asegurar su triunfo, mientras Noriega asumiría el mando de la Guardia Nacional y más adelante Díaz Herrera heredaría esa posición. Pero el pacto se rompió. El 12 de agosto de 1983, Rubén Darío Paredes entregó el mando a Manuel Antonio Noriega. Y Noriega, en lugar de cumplir lo prometido, desplegó sus propios planes. Con respaldo económico de Estados Unidos, reestructuró y modernizó la Guardia Nacional, que pasó a llamarse Fuerzas de Defensa de Panamá. Impuso a un civil como candidato títere a la presidencia e ignoró por completo los acuerdos anteriores. Así, Manuel Antonio Noriega se convirtió en el hombre fuerte y líder de facto de Panamá. La era de Noriega apenas comenzaba. Y, como una sombra inevitable, lo perseguiría la promesa hecha por Omar Torrijos en los tratados Torrijos-Carter: elecciones libres y una verdadera democracia. Una promesa que volvería como un boomerang. Desde ese instante, el poder dejó de ser compartido, se concentró en sus manos y se erigió como la figura dominante de la nación, moviéndose entre el espionaje, la represión y el narcotráfico. Bajo su mando, Panamá vivió una era de contradicciones. Por un lado, la infraestructura continuó creciendo, y el canal, punto neurálgico del país, siguió bajo administración conjunta, como marcaban los tratados Torrijos-Carter. Pero, detrás de esa fachada, se levantaba un Estado dominado por el miedo. El aparato represivo fue brutal. Estudiantes, sindicalistas y opositores fueron perseguidos, encarcelados y, en muchos casos, desaparecidos. Los asesinatos políticos marcaron la década, siendo el caso de Hugo Espadafora el más emblemático, un médico y crítico del régimen cuyo cuerpo mutilado apareció en 1985. Su muerte se convirtió en símbolo del terror de Estado. Hugo Espadafora fue un médico, un luchador por la libertad de los pueblos y un crítico incansable del régimen. Había denunciado públicamente el involucramiento del general Manuel Antonio Noriega en el narcotráfico y, con esas acusaciones, selló su destino. El 13 de septiembre de 1985, cuando viajaba en autobús hacia Costa Rica, fue interceptado por hombres de las fuerzas de defensa vestidos de civil. Testigos lo vieron mostrar su cédula de identidad y gritar desesperado: «Soy el doctor Hugo Espadafora y he sido detenido por las fuerzas de defensa». Fue la última vez que se le vio con vida. Días después, su cuerpo apareció en territorio costarricense, cerca de la frontera. Estaba decapitado, con visibles signos de tortura.
la cabeza nunca fue encontrada. El crimen golpeó la conciencia panameña. Las fotografías de su cuerpo mutilado circularon en los medios, desatando una ola de indignación y horror. La familia de Espadafora inició una intensa campaña para esclarecer el asesinato, mientras en las calles se multiplicaban las protestas contra el régimen. Los hechos establecían de manera indiscutible la responsabilidad del gobierno de Noriega en aquel crimen de Estado. Y desde entonces, la figura de Hugo Espadafora quedó grabada como símbolo de la resistencia contra la dictadura. Su primer gran obstáculo fue el compromiso de convocar elecciones democráticas, tal como lo establecía el Tratado Torrijos-Carter. Si se negaba a reconocer ese acuerdo, corría el riesgo de ser apartado del poder. La salida fue sencilla: colocar a un presidente marioneta mientras él, desde las sombras, se mantenía como el verdadero dueño del poder. Durante el régimen de Noriega, Panamá vivió dos elecciones presidenciales marcadas por la manipulación. La primera fue en 1984, cuando el candidato oficialista Nicolás Ardito Barletta fue proclamado vencedor frente a Arnulfo Arias Madrid. Sin embargo, el proceso quedó ensombrecido por denuncias de fraude y un conteo lleno de irregularidades que pusieron en duda su legitimidad. Los meses posteriores al ascenso del presidente títere Nicolás Ardito Barletta fueron convulsos. La crisis internacional desatada por el brutal asesinato de Hugo Espadafora provocó una oleada de indignación ciudadana y sumió a Panamá en un duro aislamiento diplomático. El desgaste político fue inmediato. Barletta, debilitado y sin autoridad real, se convirtió en el chivo expiatorio frente a la presión internacional y terminó siendo forzado a renunciar apenas en septiembre de 1985. Con su salida, Manuel Antonio Noriega se consolidó definitivamente como el verdadero poder en Panamá. Pero el país pronto quedaría atrapado en un cataclismo político y social. El pacto entre Roberto Díaz Herrera, Rubén Darío Paredes y Noriega, que establecía un sistema de sucesión en la jefatura de las fuerzas de defensa, fue ignorado por el general. Cuando llegó el turno de Díaz Herrera para asumir el mando, Noriega lo apartó enviándolo como agregado militar a una embajada, un movimiento que lo marginaba del poder y sellaba la ruptura de aquel acuerdo. Finalmente, el coronel fue puesto en retiro el 16 de diciembre de 1986. La tensión acumulada por esa traición estalló pocos meses después. En junio de 1987, ya retirado y apartado del círculo militar, Roberto Díaz Herrera convocó una rueda de prensa que sacudió los cimientos del régimen. Frente a periodistas nacionales e internacionales, denunció a Noriega sin reservas. Lo acusó de haber robado las elecciones de 1984, de dirigir operaciones de narcotráfico, de orquestar fraudes y hasta de estar detrás del atentado aéreo que costó la vida al general Omar Torrijos en 1981. De que cuando organiza él, con el mayor Córdoba, con el capitán Mario del Cid, el asesinato de Hugo Espadafora, lo hace cuando se va para Europa, para que la culpa me cayese a mí. Las explosivas declaraciones de Roberto Díaz Herrera en junio de 1987 actuaron como chispas sobre un polvorín social. En cuestión de horas, miles de ciudadanos comenzaron a organizarse en marchas y cacerolazos. Así nació la llamada Cruzada Civilista, un movimiento que reunió a empresarios, estudiantes, trabajadores y a la iglesia, todos unidos contra la dictadura. Las protestas inundaron las calles de Ciudad de Panamá y otras provincias, desafiando la represión de los temidos batallones de la dignidad. Grupos parapoliciales creados por Noriega para sofocar cualquier intento de resistencia popular. Las imágenes de civiles golpeados por turbas oficialistas evocaban los peores métodos represivos de las dictaduras latinoamericanas. La comunidad internacional reaccionó de inmediato. Estados Unidos suspendió la ayuda económica y militar, organismos regionales condenaron la represión y el régimen comenzó a quedar aislado diplomáticamente. Panamá dejó de ser visto como un aliado estratégico para convertirse en un estado capturado por el narcotráfico y la corrupción.
En medio de esa convulsión, Noriega ordenó el arresto de Díaz Herrera bajo cargos de alta traición, lo que encendió aún más la indignación popular. Las protestas se multiplicaron, banderas blancas ondeaban en señal de paz, los cacerolazos retumbaban en cada barrio, y las burlas hacia el dictador, apodado Cara de Piña por su aspecto, se convirtieron en un símbolo de resistencia. La respuesta del régimen fue brutal: encarcelamientos, torturas y una represión transmitida al mundo entero. Se declaró un estado de emergencia que se prolongó durante 19 días, en los que quedó claro que Noriega empezaba a perder el control del país. Las acusaciones de Díaz Herrera fueron tan contundentes que Estados Unidos no pudo ignorarlas. El 26 de junio de 1987, Washington pidió abiertamente la destitución de Noriega. La CIA dejó de financiarlo y los fiscales norteamericanos lo acusaron de narcotráfico y lavado de dinero. Se hicieron intentos de negociación para que abandonara el poder, pero Noriega se negó. En lugar de ceder, recurrió al populismo, agitó el sentimiento antiimperialista, presentó la crisis como una nueva agresión de Estados Unidos contra Panamá y reforzó su círculo de leales. Lo que hasta entonces había parecido un control absoluto empezaba a mostrar grietas irreversibles. El poder de Noriega, aunque aún intacto en apariencia, comenzaba a desmoronarse. En 1989, en medio de un país convulsionado, las urnas volvieron a abrirse bajo la atenta mirada de observadores internacionales, encabezados por el expresidente Jimmy Carter. Su veredicto fue contundente: el régimen de Noriega estaba robándose la elección. La oposición se unió en la Alianza Democrática de Oposición Civilista y presentó a Guillermo Endara como candidato presidencial. Del lado oficialista, el régimen impulsaba la candidatura de Carlos Duque, cercano colaborador de Noriega. Los primeros conteos daban una victoria contundente a Endara. Ante la evidencia, Carlos Duque se negó a proclamarse ganador. Sin embargo, pocos días después, el propio Noriega anuló los comicios, alegando supuestas irregularidades, e impuso el resultado oficial a favor de su candidato. La reacción popular fue inmediata. Protestas multitudinarias estallaron en las calles, exigiendo respeto a la voluntad del pueblo. La respuesta del régimen fue brutal. Turbas organizadas, conocidas como los Batallones de la Dignidad, golpearon salvajemente a Endara y a sus vicepresidentes electos, Ricardo Arias Calderón y Guillermo Ford, en plena vía pública. Las imágenes de Ford ensangrentado recorrieron el mundo y simbolizaron la violencia de un gobierno dispuesto a aplastar cualquier disidencia. La condena internacional no se hizo esperar. Gobiernos de América Latina, Estados Unidos y Europa rechazaron el fraude y denunciaron la represión. Noriega había recurrido a la misma estrategia de los dictadores latinoamericanos del siglo XX. Crear grupos civiles armados para sofocar la protesta, disfrazando la represión de defensa popular. Aquellas jornadas marcaron un punto de quiebre. La dictadura de Noriega quedaba expuesta ante el mundo como ilegítima y violenta, debilitando a los últimos cimientos de su poder. En medio del aislamiento internacional y el creciente rechazo popular, el poder de Manuel Antonio Noriega comenzó a resquebrajarse incluso dentro de sus propias filas. El 3 de octubre de 1989, un grupo de oficiales de las Fuerzas de Defensa intentó un golpe de Estado. La insurrección fue encabezada por el mayor Moisés Giroldi y contaba con el respaldo tácito de sectores militares cansados de los abusos del régimen. La ironía de la historia era evidente. Apenas un año antes, el 16 de marzo de 1988, el propio Giroldi había sofocado un intento de golpe contra Noriega, liderado por el coronel Leonidas Macías y el mayor Fernando Quesada. Ambos fueron capturados y brutalmente golpeados. Ahora, Giroldi se levantaba contra el mismo dictador al que antes había protegido. Durante unas horas, Noriega pareció estar acorralado. Los golpistas llegaron a tomar el cuartel central y se habló incluso de entregarlo a tropas estadounidenses, que observaban atentos desde la zona del canal.
Pero la indecisión de los conspiradores y la rápida reacción de los leales al dictador cambiaron el curso de los acontecimientos. El levantamiento fue sofocado con violencia. Giroldi y los oficiales sublevados fueron capturados y ejecutados sumariamente en una demostración brutal del control férreo que Noriega aún mantenía sobre la institución armada. Lejos de debilitarlo, el fracaso del golpe le dio al régimen un respiro momentáneo. Sin embargo, también dejó al descubierto una verdad innegable: Noriega ya no era invulnerable, y hasta dentro de las fuerzas de defensa comenzaba a crecer la rebelión. La relación con Estados Unidos se tornó cada vez más tensa. La alianza, que alguna vez había sido estratégica, comenzó a resquebrajarse hasta romperse en una confrontación abierta. El pueblo panameño no permaneció en silencio. En las calles, las huelgas generales, las protestas estudiantiles y las manifestaciones de la oposición crecían día tras día, con una fuerza imposible de ignorar. La respuesta del régimen fue la represión. Las fuerzas de defensa contestaban con balas y golpes, intentando sofocar la voz de la disidencia. Desde Washington, la administración de George H.W. Bush tomó la decisión final. En la madrugada del 20 de diciembre, la Operación Causa Justa cayó sobre Panamá con la fuerza de una invasión militar sin precedentes en la región. Miles de soldados estadounidenses irrumpieron en el país. El régimen de Noriega se desmoronaba. Las calles ardían en enfrentamientos, mientras el pueblo panameño presenciaba el fin abrupto de una era marcada por el miedo, la represión y la oscuridad. Habían pasado apenas 6 años desde que Manuel Antonio Noriega asumió como general. 6 años que dejaron una huella indeleble en la historia de Panamá, un tiempo donde el poder absoluto se sostuvo con el terror y terminó bajo el fuego de una invasión extranjera. Esa madrugada el silencio de Panamá fue roto por el estruendo de aviones, helicópteros y blindados. La operación Causa Justa había comenzado. Más de 27.000 soldados estadounidenses desembarcaron en distintos puntos estratégicos del país, apoyados por artillería pesada y ataques aéreos de precisión. La orden era clara: destruir el aparato militar, desmantelar el régimen y capturar a Manuel Antonio Noriega. Las calles se transformaron en campos de combate. El cuartel central de las fuerzas de defensa, símbolo del poder de Noriega, fue reducido a escombros por bombardeos y fuego pesado. La resistencia panameña fue rápidamente desarticulada. En medio de los enfrentamientos, barrios enteros quedaron atrapados en el fuego cruzado. La población civil fue testigo del caos, del miedo y de la destrucción. El costo fue alto. Estados Unidos registró 23 muertos y 325 heridos. Pero para Panamá, la herida fue mucho más profunda. Más de 1.000 soldados y civiles perdieron la vida en los enfrentamientos y bombardeos. En cuestión de horas, el aparato militar panameño se desplomó. Sin embargo, Noriega logró escapar, iniciando una persecución a gran escala. Durante varios días, la incertidumbre reinó en la ciudad. ¿Dónde estaba el hombre fuerte de Panamá? La respuesta llegó el 24 de diciembre. Noriega se refugió en la Nunciatura Apostólica, la sede diplomática del Vaticano en Panamá. Desde allí, protegido por la inmunidad de la Iglesia, desató una tensión inédita. Frente a sus muros se congregó una multitud enfurecida. Con gritos y cánticos lo señalaban como responsable de años de represión y muerte. Entre voces desgarradas, resonaba un estribillo: cara de piña, sáquenlo, sáquenlo. Afuera, el ejército estadounidense rodeó la embajada. Y en un intento por quebrar su resistencia psicológica, desplegó un insólito recurso: altavoces con música a todo volumen, día y noche, para presionar su salida. El asedio duró casi 2 semanas.
Finalmente, el 3 de enero de 1990, Manuel Antonio Noriega salió de la embajada bajo custodia. El hombre que gobernó con puño de hierro terminó esposado, trasladado a una base militar y luego enviado a Estados Unidos para enfrentar la justicia. Así caía la era de Noriega, entre ruinas, miles de muertos y el eco de un pueblo que pedía, con rabia y dolor, el fin de su dictadura. La caída de Noriega no significó el fin inmediato del sufrimiento. Panamá quedó marcada por la devastación. Familias enteras perdieron sus hogares en los bombardeos, y barrios como El Chorrillo ardieron hasta quedar reducidos a cenizas. La invasión abrió un nuevo capítulo, pero también dejó profundas cicatrices. Para muchos, fue la liberación de un régimen temido. Para otros, la memoria amarga de una intervención extranjera que cegó miles de vidas. En medio de la euforia, la rabia y el duelo, el país comenzaba a enfrentar un desafío aún mayor: reconstruirse desde las ruinas y aprender a vivir con la herida abierta que había dejado aquella madrugada de fuego y muerte. Mientras Panamá enfrentaba pobreza, represión y falta de servicios básicos, la vida de Manuel Antonio Noriega se desenvolvía en un mundo de excesos y lujos. En sus mansiones, hoy confiscadas por las autoridades, se celebraban fiestas privadas donde corría el alcohol, la música y el derroche. Eran noches interminables, rodeado de políticos, empresarios, militares y mujeres hermosas. Sus residencias contaban con cines privados, bodegas con las bebidas más finas del mundo y colecciones que hablaban de un poder sin límites. Las cámaras registraron salas adornadas con arte costoso, cuadros valorados en millones de dólares, y bibliotecas inquietantes donde convivían obras como Mi lucha de Adolf Hitler, Colombia nazi, Sociedades maléficas y los tratados de Maquiavelo, junto a textos de Fidel Castro y otros autores polémicos. En las paredes, colgaban un retrato de Hitler y otro autografiado por el dictador libio Muammar Gaddafi, reflejo de su admiración por figuras autoritarias. En sus oficinas, junto a documentos de Estado, aparecieron altares de hechicería, velas negras, figuras esotéricas y objetos de santería. Noriega estaba convencido del poder de los rituales y las fuerzas ocultas, y los mezclaba con su estrategia política. También se descubrió una impresionante colección de armas de todos los calibres y una vasta colección pornográfica, elementos que mostraban otra faceta de su vida privada. Las investigaciones revelaron cuentas secretas y fortunas ocultas en paraísos fiscales, rastros de un imperio económico construido en las sombras del narcotráfico y la corrupción. Todo esto ocurría mientras el pueblo panameño sufría carencias, hospitales sin recursos, escuelas en ruinas y salarios que apenas alcanzaban para sobrevivir. La distancia entre el lujo del general y la realidad de su nación era abismal. El Noriega que el mundo descubría tras la invasión no era solo un dictador militar. Era también un símbolo de opulencia desmedida, sostenida a costa del sufrimiento de su propio país. Tras su captura, Manuel Antonio Noriega fue trasladado a Estados Unidos. Allí, en 1992, un tribunal federal lo declaró culpable de narcotráfico, crimen organizado y lavado de dinero. Fue condenado a 40 años de prisión, de los cuales cumplió más de 17 hasta su extradición a Francia. En París enfrentó nuevos cargos por lavado de dinero y en 2010 recibió otra condena, 7 años de cárcel. Finalmente, en 2011, Noriega fue extraditado a Panamá. En su país lo esperaban sentencias por violaciones a los derechos humanos y asesinatos políticos, entre ellos el del médico Hugo Espadafora. Ya enfermo y debilitado,
pasó sus últimos años bajo custodia en hospitales y cárceles panameñas. El 29 de mayo de 2017, Manuel Antonio Noriega murió en la ciudad de Panamá a los 83 años. Así cerraba la vida del hombre que gobernó con miedo y ambición desmedida. Su historia terminó no con el poder que acumuló, sino con la soledad de un dictador caído, recordado por la violencia, la corrupción y el dolor que dejó en su pueblo. A los panameños, que con dignidad transformaron el dolor en esperanza, solo queda expresar respeto y solidaridad.